Imagina esta escena. Estás con tu pareja y tu hijo de 4 años compartiendo un momento en familia. De repente un violento terremoto lo cambia todo. Ambos corren a abrazar a su hijo y entonces todo se derrumba. La grabación se corta. Oscuridad total. Venezuela, La Guaira, 24 de junio de 2026. Una familia estaba a punto de vivir una de las experiencias más aterradoras que puede enfrentar un ser humano. Su nombre era Yofram Gallipoli. Junto a su esposa Oriana y su pequeño hijo Luciano, de apenas 4 años, se encontraban dentro de su hogar cuando un fuerte terremoto golpeó la zona y cambió sus vidas para siempre. En solo segundos, el lugar donde habían compartido momentos familiares se convirtió en una prisión de concreto, polvo y oscuridad. Lo que antes era su hogar, ahora era un laberinto de escombros, un lugar donde cada movimiento podía provocar otro derrumbe, un lugar donde respirar, moverse y mantenerse despiertos se convirtió en una lucha. Yofram recordaría después aquel instante como uno de los momentos más aterradores de su vida. Vi cómo el techo se desprendió y se vino sobre nosotros. En ese momento no sabía qué había ocurrido afuera. No sabía si sus vecinos estaban bien. No sabía si alguien había logrado sobrevivir. Solo sabía una cosa. Su esposa y su hijo estaban atrapados junto a él. La familia Pun había quedado sepultada bajo toneladas de concreto, pero de una manera casi imposible. Entre los restos del edificio quedó un pequeño espacio vacío, un lugar reducido, un espacio donde los tres pudieron permanecer con vida. Ese pequeño lugar se convirtió en su refugio, pero también en una cuenta regresiva, porque sobrevivir bajo los escombros no es solamente resistir el peso de una estructura destruida, también es luchar contra la mente, contra el miedo, contra la desesperación, contra esa pregunta que aparece en los momentos más difíciles. ¿Alguien vendrá por nosotros? Yofram sabía que tenía que mantenerse fuerte. Su esposa estaba junto a él, su hijo estaba ahí, y aunque por dentro sentía miedo, sabía que no podía demostrarlo, porque para Luciano, su padre representaba seguridad. Representaba la idea de que todo estaría bien, aunque la realidad era completamente diferente. Pero después de varias horas atrapado, incluso la persona más fuerte puede quebrarse. Yofram contó que comenzó a llorar en silencio dentro del derrumbe. No quería que su hijo lo escuchara. No quería que Luciano descubriera que su padre también tenía miedo. Intentaba esconder sus lágrimas en medio de la oscuridad, pero los niños pueden notar cosas que los adultos intentan ocultar. Lo que hacía era llorar en silencio, tratando de que ellos no me escucharan. En una oportunidad mi hijo me escuchó y me preguntó qué estaba haciendo. Yo le dije, papi, me estoy riendo. Papá, que me la tome. Pero no estaba riendo, estaba llorando. Era un padre intentando proteger la tranquilidad de su hijo, incluso mientras él mismo estaba luchando por no derrumbarse emocionalmente. Las horas continuaron avanzando. Los minutos se transformaron en una espera interminable. Dentro de aquel pequeño espacio, la familia comenzó a pensar únicamente en una cosa: sobrevivir. Y la mayor preocupación era Luciano, un niño de solamente 4 años, un niño que no entendía completamente por qué estaba oscuro, por qué no podían salir, por qué sus padres estaban preocupados. El pequeño estaba agotado. El miedo, el cansancio y la tensión hicieron que finalmente se quedara dormido. Para Yofram y Oriana, ese momento fue extraño. Por un lado sentían alivio porque su hijo descansaba, pero por otro lado sentían miedo, porque sabían que su cuerpo necesitaba agua, necesitaba energía, necesitaba salir de aquel lugar. Pasaron las horas, y cuando Luciano despertó, la situación volvió a golpear a la familia. El pequeño despertó con mucha sed y comenzó a pedir agua.
Para un padre, escuchar a su hijo pedir algo tan básico y no poder dárselo es una de las situaciones más desesperantes. Jofram y Oriana intentaban mantener la calma. No podían entrar en pánico. No podían dejar que Luciano sintiera que todo estaba perdido. Pero la falta de agua comenzaba a convertirse en una amenaza. En ese momento, una madre hizo algo que demuestra hasta dónde puede llegar el instinto de proteger a un hijo. Mi esposa consiguió un vaso de plástico y ella fue la primera que tuvo ganas de orinar y reservamos esa orina porque sabíamos que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y la tuvimos allí. Mi hijo pedía agua y pedía agua y pedía agua. Llegó un momento que ya, bueno, vamos a intentarlo. Y mi esposa le dio de beber. Evidentemente a él no le gustó. Pero todavía necesitaban algo fundamental: encontrar una forma de comunicarse. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un sonido apareció dentro de la oscuridad. Una alarma. Un pequeño ruido que venía de algún lugar entre los escombros. Era un teléfono celular. Jofram me explicó que pudieron encontrar el celular gracias a una alarma que tenía programada para recordar la rutina escolar de Luciano. Una alarma que normalmente significaba un día más de escuela. En ese momento se convirtió en una señal de esperanza. Cosas del destino de Dios. Pudimos encontrar el teléfono de mi esposa porque sonó la alarma de llevar al niño al colegio y ahí supimos que ya habían pasado 13 horas. Y aquel pequeño dispositivo cambió completamente la situación, porque en medio de una oscuridad absoluta, les dio luz. La pantalla del celular iluminó por primera vez el lugar donde estaban atrapados. Una pequeña luz contra toneladas de concreto. Pero el teléfono significaba mucho más. También les permitió dejar un registro de lo que estaban viviendo. Jofram comenzó a grabar videos desde el interior del derrumbe. No sabía si alguien vería esas imágenes. No sabía si lograrían salir. No sabía si ese video sería un recuerdo de supervivencia o una despedida. Pero decidió grabar. Grabó la realidad de estar atrapado. La oscuridad, el miedo, el espacio reducido. Pero también grabó algo más importante. Una familia que se negaba a rendirse. Con la luz del teléfono pudieron observar mejor el lugar donde estaban. Pudieron revisar lo poco que tenían. Pudieron organizarse. Cada pequeña acción podía marcar la diferencia. Mientras ellos luchaban desde dentro, afuera comenzaba otra batalla. ¡Jofram! Es lo que quedó del edificio donde vivía mi hijo. Es la camioneta de Jofram. El techo colapsó y cayó sobre ella. Los equipos de rescate buscaban señales de vida entre toneladas de escombros. Cada sonido era importante. Cada golpe podía significar que alguien seguía vivo. Pero lo más increíble ocurrió cuando la familia también comenzó a ayudar desde el interior. Mientras los rescatistas retiraban escombros desde afuera, Jofram y Oriana movían pequeños restos desde dentro para abrir espacio y facilitar el rescate. Era una lucha en dos direcciones. Los rescatistas avanzaban hacia ellos y ellos intentaban acercarse hacia la salida. Los golpes de las herramientas se mezclaban con los sonidos de la familia intentando resistir. Cada piedra retirada era una esperanza. Cada espacio abierto significaba estar un poco más cerca de volver a ver la luz. Pero el tiempo seguía pasando. La familia llevaba aproximadamente 26 horas atrapada. Más de un día completo bajo una estructura destruida. Más de 24 horas sin saber qué ocurría afuera. Más de 24 horas luchando contra el cansancio, el hambre y el miedo. Hasta que finalmente algo cambió. Escucharon algo diferente. No era otro derrumbe. No era el sonido del concreto cayendo. Eran voces.
Voces ¿Me humanas, escuchan? voces que venían desde el exterior. Los rescatistas finalmente habían llegado hasta ellos. Dios mío, que sea ese hueco para que le den y ya esté abierto hacia abajo. Y solo rompan arriba, vamos. Por favor, Señor. El teléfono grabó los momentos en que los equipos de emergencia comenzaron a abrir camino hacia la familia. Después de tantas horas, la esperanza que parecía lejana comenzó a convertirse en realidad. Cada golpe de las herramientas significaba que estaban más cerca. Cada segundo era una oportunidad. Finalmente lograron abrir un camino. Primero llegaron hasta Luciano, el pequeño niño que había resistido junto a sus padres durante más de un día. ¡Luciano! ¿Está tu abuelo, Luciano? Mira, hay una cuerda. ¿Te sientes bien? Pero te sientes bien, seguro. Vente conmigo, vamos a esperar que venga. Ahora viene mamá y papá. ¡Vengo! Después rescataron a Oriana. ¡Bravo! 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 Ori! También, Oriana. Gracias. Y finalmente, llegó el momento de sacar a Jofram, un padre que había pasado horas intentando ser fuerte, un padre que escondió sus lágrimas, un padre que hizo todo lo posible por proteger a su hijo. Después de 26 horas bajo los escombros, volvieron a sentir el aire libre, volvieron a ver la luz, volvieron a abrazar a sus seres queridos. Una familia que entró en una tragedia, pero salió con una historia que demuestra hasta dónde puede llegar la voluntad humana. Porque debajo de toneladas de concreto, cuando todo parece perdido, todavía puede existir algo que ningún derrumbe puede destruir: la esperanza. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué parte de la historia de Jofram y su familia fue la que más te impactó? ¿Crees que hubieras podido mantener la calma durante 26 horas, atrapado bajo los escombros? Si estuvieras en el lugar de Jofram, ¿qué sería lo primero que harías al volver a ver a tu familia? Déjalo en los comentarios, porque algunas historias no solamente hablan de tragedias, hablan de amor, de resistencia y de personas que, incluso en el momento más oscuro, encontraron una razón para seguir luchando, porque incluso en la noche más larga, siempre puede aparecer una luz, más allá de la noche